Bien, buenas tardes, estimadas y estimados socios de nuestra querida SCP. Estamos ahora en una actividad de conversación con Marcela Tenorio, socia titular de la SCP, y también ella está en representación del grupo de estudios Fondesit, ya que es quien lo dirige. El objetivo de esta reunión es compartir Y información logré mandármelo. Lo y voy a... establecer un puente entre el grupo de estudio y nuestra sociedad, ¿ya? Y esperamos que este espacio sirva para el diálogo, para el intercambio también de información respecto a la investigación en Fondes. Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hacer esta conversación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, Gonzalo y todos los miembros presentes del directorio de la sociedad. Muchas gracias a todas las amigas, los amigos que están conectados. Como efectivamente has dicho, Mauricio, yo estoy en la dirección del grupo, estoy hace un par de años y este es el último año en el que estaré cumpliendo con este rol. Yo debí haber entregado la dirección, pero por procesos internos que hay en el Fondesit, me pidieron terminar de acompañar este último año la gestión que he venido impulsando en años anteriores. Entonces, la idea es poderles contar algunas actualizaciones que hay. Como ustedes saben, las bases están visibles. Hemos ya recepcionado los proyectos que están concursando para iniciación y está abierto el concurso de Fondesit regular. Ya está también anunciada la fecha para Fondesit postdoctoral. Hubo un cambio en el calendario, esto con el objetivo de que los grupos podamos funcionar de maneras más eficientes porque estábamos con un cuello de botella muy importante que estaba generando atrasos en el arbitraje de los proyectos. Por fortuna, psicología nunca ha tenido atraso, pero hay otros grupos para los que sí. Los atrasos han sido importantes, ¿ya? Entonces, un poco, pues el objetivo es contarles que revisemos juntos algunos aspectos que nos parece que son importantes que tengamos todos a la vista porque las bases vinieron con algunos cambios, de manera que ninguno vaya a tener problema con estos cambios y contarles alguna información que hemos recibido desde la propia dirección del Fondesit. Hay una situación en marcha que están dando y que nos va a exigir, o digamos que nos está abriendo una ventana de oportunidad para que podamos también trabajar como comunidad. Si les parece, voy a compartir una PPT. De todas maneras, les voy a pedir que si van teniendo preguntas, por favor, váyanse sintiendo en libertad de hacer las preguntas que necesiten, me interrumpen, ¿vale? Y así vamos como conversando. Muy bien, ¿me pueden contar si están viendo mi pantalla, por fin? Se ve el Sí. modo de Ah, presentación de quien ve la diapositiva y la que está siguiente. Ahí sí. Bien. Súper, conversemos entonces un poquito. Tenemos novedades en la jungla. Hay cosas que están pasando en el ecosistema de los Fondesits. Hay cosas que están pasando porque son arrastres que traíamos desde la gestión propia del Ministerio de Ciencias anterior y nuevas situaciones que se nos presentan con la nueva gestión, con la nueva administración del ministerio. Está mi mail por si alguien me quiere contactar por alguna razón después de este espacio, es mtenorio@udd.cl y mi WhatsApp, siempre público, lo tiene todo el mundo, me pueden escribir en cualquier momento. Entonces he organizado esta presentación como en tres partes. Voy a llamar la atención sobre algunas actualizaciones y alguna información que debemos estar atentos en los formularios. Esto corre para regular y para iniciación especialmente. Después les voy a contar algunas circunstancias que se están presentando y que nos las han anunciado en las reuniones mensuales que tenemos con la directora de el Fondesit. Y después de eso
les voy a invitar a que tratemos de organizarnos como comunidad para que podamos resolver una contingencia como bien específica que tenemos. Partamos entonces, queremos, contarles que para esta presentación estuve trabajando con Boris Mella, quien sigue siendo el analista de nuestro grupo. En general, los directores y los analistas funcionamos en duplas, entonces quiero reconocer que es Boris quien ha estado también ayudándome para tratar de traer la información lo más completa, lo más clara y lo más organizada posible para la comunidad. Lo primero es que les recomendamos mucho estar atentos porque o estar atentas porque hay un nuevo formulario de justificación de recursos. Em, si bien ustedes recuerdan, lo que habíamos hecho hasta este momento había sido completar un documento que venía en Word y lo convertíamos a PDF y lo subíamos al sistema para justificar la solicitud de recursos. El sistema cambió, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es subir el presupuesto en la plataforma y directamente en la plataforma aparecen unos cajoncitos en donde tenemos que hacer la justificación de estos recursos. Entonces queremos dejarlos invitados a que tengan atención al nuevo formulario porque no quiere decir que ya no tenemos que justificar los recursos. Los recursos se siguen justificando, lo que cambió fue la manera de hacerlo y esta es una oportunidad para que tratemos de que no existan rebajas o por lo menos disminuir los cargos de conciencia. Es decir, ojalá no pidamos más de lo que cada proyecto necesita, ¿vale? Em, Hemos tenido que hacer recortes a solicitud de la dirección para poder mantener los porcentajes de adjudicación estables. Tenemos porcentajes de adjudicación que siempre han estado entre el 25 y el 30%. Y nos hemos encontrado con muchas situaciones que no son irregularidades, pero que son situaciones que a lo menos son extrañas, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de un proyecto de investigación en el que se solicitaban 5 boletos de avión para un congreso en Tailandia. Este tipo de solicitudes es poco factible que se autoricen en el contexto en el que estamos en este momento. De todas maneras, les queremos recordar que siempre es posible que haya recortes presupuestarios, pero estamos trabajando para que estos recortes sucedan de la manera más cuidadosa posible. Y desde hace ya un par de años, los recortes no se hacen a través de escritorio, como se hacían antiguamente, que era el analista quien entraba y cortaba el proyecto, sino que ahora es el mismo miembro de panel y el mismo equipo de panel quien se encarga de hacer la revisión presupuestaria e indicar si se sugiere algún recorte en alguno de los aspectos que el investigador ha solicitado y siempre teniendo muy presente que el recorte no vaya a afectar la viabilidad de la investigación y tampoco la calidad de los resultados que el investigador está ofreciendo tener. Entonces, invitarlos a que tengamos un manejo muy cuidadoso, muy responsable, muy bien pensado respecto a cómo pedimos los recursos. Yo sé que existe la idea de pedir todo el presupuesto posible porque igual nos van a recortar. Eso es una falacia, ¿vale? Hay proyectos que no se recortan. Y en general, cuando la solicitud de recursos viene bien afiatada, no hay recortes. Entonces, invitarlos e invitarlas a que por favor hagamos como un manejo no inflado de la solicitud de recursos y que por favor no se vayan a equivocar pensando que ya no hay que justificar los recursos por este cambio que hay en la dinámica de la solicitud de la información. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? ¿Sigo nomás hasta que me interrumpan? Sigo nomás, Mauricio. Bien. Em, Si ustedes ya revisaron las bases, quienes postularon, están postulando en iniciación, quienes están preparando sus postulaciones en regular, verán que viene ahora una indicación que solicita que se haga declaración de uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Este es un elemento nuevo y les invitamos
muy especialmente a tener cuidado con el uso de inteligencia artificial para la gestión de las referencias bibliográficas. La verdad es que el grupo de estudio estará atento a encontrar irregularidades y ya hemos encontrado irregularidades, ¿cierto? Ya nos hemos visto en la situación de tener proyectos en donde aparecen referencias inventadas, referencias a trabajos que no existen, a trabajos que no están publicados. ¿Cuál va a ser la tarea del grupo de estudio? La tarea del grupo de estudio va a ser estar atento a estas posibles irregularidades y cómo se procesen y si hay sanciones y qué sanciones, ya son temas que los va a ver el Fondesit directamente. Esto queda por fuera del ámbito de acción del grupo de estudio. Lo único que hace el grupo es levantar una bandera roja, ¿cierto? Y decir, tengo una sospecha, apareció una referencia que no existe. Esta imagen está claramente generada con inteligencia artificial y no se declaró. Entonces, ese tipo de acciones, pues invitarles a que seamos muy transparentes. Todos estamos utilizando las inteligencias artificiales, no hay ningún problema con esto. Lo que estamos pidiendo es que se transparente el uso que se tuvo de la inteligencia artificial, ¿ya? Esto no quiere decir que si usted escribió su proyecto, entonces tiene que poner los prompts con que escribió el proyecto. No, estamos pidiendo una declaración de uso. Eso es lo que está solicitando la base en este momento. Tercero, traigo noticias y es que hay cambio en el sistema de declaración, en el sistema de rendiciones. Por la resolución número 2 del año 2026 de la Contraloría General de la República, pasamos a tener rendiciones mensuales. Aún los sistemas no están listos en Fondesit para que esto ocurra. Este cambio ya se hizo, por ejemplo, quienes tenemos proyectos milenios, ya estamos con la transición hacia las rendiciones mensuales. La agencia completa está haciendo la transición, entonces los invitamos a que estén muy atentos y a que por favor consideren que tal vez es prudente o bien incorporar a una persona que los pueda apoyar con este trabajo, ¿cierto? Con el trabajo que viene a hacer sus rendiciones mensuales y o ir avanzando en una conversación con las vicerrectorías de investigación, porque una cosa que se ha estado transmitiendo mucho en las reuniones con los directores de Fondesit es que tal vez ese overhead que va hacia las universidades es un overhead que debería estarse viendo reflejado en apoyos efectivos que se nos ofrezcan desde las vicerrectorías para poder cumplir con este proceso. Guillermo, cuéntame. Hola Marcela, nada, más que nada una consulta acerca de cómo ha funcionado eso en la práctica, porque lo que nosotros todos sabemos es que el sistema en el fondo está saturado, hay pocos funcionarios para la cantidad de trabajo que hay, entonces la verdad es que es un poco preocupante en primera instancia. Es correcto, no ha funcionado todavía en la práctica en Fondesit porque como les cuento ahí, ya se hizo el anuncio, ¿cierto? Quienes adjudicamos hasta la base anterior, quienes estamos en primer año de un regular, en primer año de una iniciación o en primer año de un postdoc, esto no nos va a tocar, al menos no en este año, ¿ya? Es posible que se nos indique que empecemos a rendir mensualmente a partir de marzo del 2027 y para todos quienes adjudiquen en esta nueva ola de asignaciones viene esta implementación. No están los sistemas, no están los analistas, no está el ecosistema preparado, está la indicación, Mm. está el anuncio. Esto se ha hecho oficial en las reuniones de directores de Fondesit. Se nos ha informado que se están preparando y que va a haber una transición. Sé que Fabiola Cid es la actual directora de Fondesit, para quienes no lo sabían, y sabemos que Fabiola ha estado trabajando con la Contraloría para tratar de hacer el agüite, ¿no? Como poniendo una compuerta hasta que el sistema esté Mm. lo más preparado que sea posible para que esto funcione. ¿Ya? Recuerda que son divisiones distintas, entonces en realidad creo que contarles la experiencia de los milenios, pues no viene tan al caso porque son subdirecciones distintas, ¿cierto? Y son entonces recursos diferentes, ¿ya? Supe, obvio que preocupante porque además es una carga administrativa
nueva con un sistema que no sabemos cómo va a funcionar. Pregunta Oriana, ¿y para los proyectos que están en segundo o tercer año es lo mismo? Sí, Oriana. Lo que nos han transmitido es que por ahora, o sea, este año no vamos a estar con rendiciones mensuales, pero desde marzo 2027, en teoría, estaremos todos con rendiciones mensuales, a menos que venga algún cambio y alguna indicación y esto actúe hacia adelante sin retrospectividad. Eh, las boletas de honorario ya no se van a emitir a cada uno de los investigadores responsables, no vamos a ser nosotros los destinatarios de de las boletas de honorarios de nuestros proyectos, sino que se van a tener que hacer a nombre de la ANIT. La agencia nos va a informar cuándo esto comenzará a aplicarse. Lo que nos han explicado es que esto es secundario a una situación que ni es de la Contraloría ni es de la agencia, sino que es del sistema de impuestos internos, los tipos de declarantes que existen. Ustedes saben que hay distintos roles en los declarantes, ¿cierto? Hay declarantes tipo uno, tipo 2, no recuerdo ahora los nombres, y es algo que está por fuera del control o el área de influencia de todos nosotros, a menos que alguien sea muy amigo de alguien del sí y pueda cambiar las indicaciones tributarias. Este es un cambio que nos va a llegar y que nos va a tocar afrontar en la ejecución de los recursos. ¿Ya? Es una cosa que ya se anunció. De nuevo, estamos esperando que vengan las indicaciones. Mani. Gracias, Marcela. Creo que lo contestaste con lo último, pero los que estamos ejecutando proyectos, aunque hayan partido este año, ¿podemos seguir emitiendo las boletas como lo estamos haciendo para contratar En, a es- nuestro personal técnico? en este momento sí, y nos va a llegar en algún punto una indicación y a partir de esa indicación tendremos que hacer el cambio en las emisiones, en la solicitud de emisión de las boletas de honorario. Gracias. Bien. Eh, Contarles también que a partir de este año volvemos al sistema anterior en donde se autoriza el cambio de grupo cuando el carácter de investigación lo amerite. Como ustedes saben, esto se permitía antiguamente. Recuerden que el Fondesit lo tenemos desde el año 1981-85. Ahí alguien me corrige. En los primeros años se movían los proyectos entre las mesas, después ya no se movieron los proyectos entre las mesas y el proyecto el proyecto que entraba a la mesa tenía que ser ahí arbitrado y este año de nuevo vamos a poder mover proyectos entre las distintas mesas. Esto lo que quiere decir es que les invitamos a que justifiquen muy bien la pertinencia del proyecto al grupo, ¿cierto? Nosotros hemos venido insistiendo como grupo de estudio hace varios años en que es súper importante que si el proyecto llega a psicología, estemos trabajando bajo un marco teórico propio de la disciplina y estemos pensando en que ese proyecto constituya un aporte relevante al avance de conocimiento de la psicología y no de la psicología como chiquitita en el país, sino siempre pensando que es el instrumento que nos invita a desarrollar conocimiento de ciencia básica. Aún así, muchas veces recibimos proyectos que no tienen pertinencia disciplinar. Lamentablemente no puedo dar ningún ejemplo porque, como supondrán, eso hace parte de la confidencialidad que maneja el grupo. Pero sí les puedo decir que históricamente recibimos entre 2 y 4 proyectos que no entendemos qué estamos haciendo con él en psicología, que es difícil para el panel leerlo, que es difícil que suceda el arbitraje y bueno, antes teníamos que hacernos cargo de la mejor manera en que pudiéramos y a partir de este año lo que vamos a poder hacer es una solicitud de movimientos. La solicitud de movimiento la eleva el grupo de estudio, es decir, va a haber un primer filtro en donde se va a trabajar con los títulos y los resúmenes de los proyectos. Viene una fase de comunicación entre los directores, hacemos una sugerencia
y es el Fondesit de nuevo quien toma la decisión final de si un proyecto se mueve de una mesa a otra o de un grupo de estudio a otro. Contarles que esto no es algo que ustedes vayan a saber, ¿vale? No es que ustedes van a tener información en vivo de si su proyecto se movió de mesa o qué sé yo. No. Cuando lleguen las listas que sugieren las adjudicaciones, puede entonces aparecer su proyecto asignado en otro grupo de estudio. Por ejemplo, ustedes entraron por psicología, pero terminaron en la mesa de sociología, por darles un ejemplo. Entonces van a aparecer asignados en sociología o cuando lleguen las cartas de no adjudicación, les será informado que el proyecto se movió de mesa. ¿Soy clara en esta explicación? Que me parece que puede ser un poco confusa, pero ¿alguien? ¿Sí? ¿Clara? Perfecto, muchas gracias. Tengan siempre presente que el movimiento entre grupos de estudio sucede solamente como una decisión final del Fondesit que el grupo la propone, ¿ya? Esto es bien importante, además, en estos proyectos que son de frontera disciplinaria, ¿ya? Donde los psicólogos estamos pudiendo tener como alguna tensión en el arbitraje y entonces también puede pasar que tengamos que consultar a miembros de otros grupos para tratar de tener una lectura que sea más interdisciplinaria y que por supuesto sea más responsable. El grupo de Guillermo. Sí, otra consulta Dale, ahí. me encanta. Sí, claro, yo creo que ahí quizás sería importante hacer, digamos, la diferencia o quizás una recomendación de cuándo es, digamos, o cuál sería como el límite para, en vez de postular a psicología, postular al grupo transdisciplinario. Eh, Justamente porque, claro, bueno, no tengo para qué dar detalles, pero en general las cosas que hago yo están entre medio de, por ejemplo, psicología, inteligencia artificial. Y quizás, claro, sería bueno tener alguna indicación de en realidad cuándo es más adecuado ya derechamente pasarse el grupo transdisciplinario en vez de postular a psicología. Sí, aquí hay otros miembros de grupo. Vi que está Rocío, hola Rocío, está Tere Muñoz, están algunos de mis compañeros está Álvaro, están algunos de los compañeros que han estado en grupo de estudio. Entonces, si me carrileo, por favor, mis compañeros me ayudan. Me salvan, pero yo te diría, Guillermo, que la frontera está en si tú estás trabajando desde un modelo teórico psicológico o no, ¿no? Si tú Ujú, estás con variables psicológicas, si tú estás abordando el fenómeno desde un marco que se entienda es un marco propio de la disciplina. En aquellos casos en los que estás viendo un fenómeno que es un fenómeno complejo, un fenómeno, vamos a decir, un fenómeno social complejo, ¿cierto? Y que le estás entrando con abordajes multinivel y que estás tal vez innovando en términos metodológicos y que tal vez estás trayendo voces de muchas disciplinas, pues puede ser que sea más recomendable que vayas al Intertrans. Pero también un poco yo en esto quiero transmitirles el mensaje de que no enloquezcan yéndose a otros grupos y paren de hacer cálculos. Me tiene loca la gente que me escriben. De verdad, amo que me escriban, me encanta. Pero entonces nada más ayer una académica me escribe y me dice, ¿y qué será más estratégico? ¿Y dónde estará más fácil la competencia? Y la respuesta es, no sabemos, porque esto es cohorte a cohorte, ¿cierto? Entonces, ¿a qué los invitamos? A que si ustedes están como académicos y saben que están construyendo conocimiento en psicología, quédense en psicología, tranquilos, y vamos a poder lidiar con el proyecto. Si ustedes mismos saben que están invocando un montón de recursos de otras disciplinas y que el fenómeno es tan complejo que exige ese abordaje, bueno, váyanse al Intertrans sabiendo que puede ser que que el Intertrans no los devuelva, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar este año, que vamos a tener estos movimientos
entre los grupos de estudio, siempre pensando en el beneficio y en el bienestar del proceso de arbitraje. Siempre pensando que ese proceso sea sano, sea positivo, sea justo, que haya buenas retroalimentaciones, ¿no? Los grupos de estudio estamos siempre trabajando para tratar de ofrecerles a ustedes la mejor retroalimentación posible, ¿ya? Y bueno, garantizarle al instrumento que los proyectos van a ser viables y que se van a ejecutar, ¿ya? Eso es lo que yo te diría. No sé si alguno de mis compañeros de grupo quieren complementar. No, complementar, no. Hola Marcela, pero tengo preguntas sobre esto también. Que lo que pasa es que a mí me pasó esto. A mí pasó que me cambiaron de grupo. Alguien decidió que condicionamiento clásico no era un tópico de psicología y me mandaron al grupo de medicina G3. ¿Con qué criterio? No lo sé. Eh, y eso me complicó mucho. O sea, me sacó de concurso en su momento. Te estoy hablando del 2017, 2018. Claro, te iba a decir que eso fue hace mucho tiempo. Sí, y me preocupa un poco, la verdad, porque Mm. tengo como esa doble experiencia, ¿no? Lo que vivimos en el grupo, donde es verdad que recibimos proyectos que de verdad están bastante fuera del marco, pero también tengo esta experiencia personal. Entonces, la verdad que la situación me queda un poco intranquila. La pregunta es, entonces, cuando se decide cambiar de grupo, que entiendo que lo hace Fondesit, y eso es lo que me preocupa realmente, que lo hace Fondesit. Con una recomendación del grupo, sí. Sí, esas recomendaciones en el fondo tiene como criterios bien establecidos para levantar la sugerencia, quiero decir, están operacionalizados como para decir, mira, es por esto, por esto, por esto, lo mandamos a este grupo y el otro grupo responde por esto, por esto, por esto, y entonces sería evaluados por el currículum del grupo final, entiendo, ¿no? Ujú, ujú, El ujú. currículum. Vale. Sí, es correcto. Bueno, esto como viene siendo un cambio, ¿cierto? Esto es una novedad en cómo hemos funcionado hasta ahora. Lo que va a pasar es que el grupo va a tener unas sesiones iniciales en donde esto se va a alinear, ¿ya? Y será nuestra responsabilidad definir juntos esos criterios, porque además estos son temas muy disciplinares. Esto es como imposible ponerlo en la base general. Recuerden que somos 31 grupos operando. Entonces, cada grupo en sus parámetros, siempre entendiendo que haremos la recomendación, que tendremos que justificarlo muy bien y que los cambios se van a dar en estos casos en los que es muy, 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 muy necesario, muy evidente. Ya tú has estado y tú sabes que hay proyectos que de verdad los leemos y decimos, no tengo ni idea qué hacer con esta cuestión. Es muy pensando en esos casos extremos. Dudo mucho que algo de condicionamiento operante el día de hoy fuera mandado a medicina. ¿Ya? Me parece que eso era más bien una práctica media antigua y que tenemos que confiar en que el sistema va creciendo y va aprendiendo virtuosamente de la experiencia. ¿Ya? Pero la idea es ser bastante conservadora, ¿no? Dentro de esa propuesta. Lo más conservador posible y tratar de quedarnos como con los proyectos que nos corresponden. Muy Gracias. bien. Recordarles que psicología es un grupo que en principio va a operar en modalidad panel. Todos ustedes ya saben esto de qué se trata, pero si el grupo establece que un proyecto específico debe ser evaluado en otra modalidad, se va a cambiar la modalidad para ese proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en aquellos casos en los que es necesario, el proyecto puede salir a un evaluador externo, ¿ya? Un evaluador externo que tal vez tiene que complementar la revisión con la mirada porque tal vez en una de esas, los miembros que estamos formando el panel estamos por fuera de competencia para poder hacer una evaluación que sea responsable. Em, Proyectos que son de la disciplina, pero que están en la frontera con otra, son proyectos que muchas veces requieren de otras miradas. Puedo mencionar un ejemplo, sin entrar en detalles, tuvimos un proyecto en el que se trabajaba con una sustancia que no es legal en Chile, ¿vale? Una sustancia médica, un remedio. Y era muy complicado para psicología hacerse cargo de este proyecto. Y en esos casos, pues tal vez hay que integrar, por ejemplo, a alguien de salud pública que conozca la regulación de ese tipo de sustancias, por mencionar un ejemplo. Gonzalo. Muchas gracias. ¿Esto se indica en la evaluación?
¿Hay algún tipo de información que pueda tener él o la investigador respecto a haber sido evaluado por una persona fuera del panel? Sí, se indica. Todo es transparente y se indica si su proyecto tuvo esta revisión y los motivos de la misma. Se indica. Bien, así viene la mano, ¿vale? Así están las bases. Esto es lo que ya está publicado. Esto es lo que sabemos, ciencia cierta que viene. Esto está, digamos, oleado, sacramentado y todos tenemos que empezar ya a funcionar con estos cambios. A mí me parece que estos cambios están en el ámbito de la naturaleza verde, como no me preocupan mucho. Me parece que nos pueden traer algunas exigencias y algunas cosas a las que no estamos acostumbrados, por ejemplo, las rendiciones mensuales, pero no veo, no alerto, ¿cierto? Como mayores problemas o no me siento preocupada de alguna manera frente a estos cambios que he mencionado. Dicho eso, voy a contarles cambios que sí me preocupan a mí en lo personal un poco. Como ustedes saben, el Ministerio de Ciencia tiene la comisión CTCT, que es la comisión que está a cargo de proponer la estrategia nacional para el MinCiencia y se ha propuesto una estrategia nacional de transferencia tecnológica. Esta determinación es algo que claramente, genera dudas respecto a cuál va a ser el lugar que va a ocupar en los años inmediatos la ciencia básica y las humanidades. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto está generando un cierto nivel de presión respecto a cómo los investigadores avanzamos en proyectos que tengan escalabilidad tecnológica. Escalabilidad tecnológica entendida de la manera más conservadora posible, ¿vale? Y esto ya está anunciado, esta es la estrategia nacional que ha anunciado este Ministerio de Ciencia. Recibió el Fondesit una cosa que se llama el Oficio 16 del Ministerio de Hacienda que dice, comillas, todos los antecedentes financieros requeridos para los años 2027 y siguientes deberán expresarse en valores nominales 2026, utilizándose remuneraciones, precios y tarifas vigentes al 2026. En español, esto quiere decir que hay una rebaja presupuestaria sin hacer rebaja. Es decir, los valores del 2027 en adelante no van a tener ajustes al IPC. Esto quiere decir que año a año la bolsa de dinero que teníamos para el Fondesit se reajustaba por el IPC, que era un reajuste ya discreto, pero al menos mantenía, ¿cierto?, la tendencia de dinero disponible para financiar proyectos. Ya no vamos a tener reajustes de IPC y esto, en el caso Fondesit, se traduce en menos proyectos, en mismos proyectos, perdón, con menos plata. Es decir, hay una instrucción de mantener estable el porcentaje de adjudicaciones. Les recuerdo que el porcentaje de adjudicaciones histórico está entre 25 y 30%, con algunas variaciones discretas entre los grupos, pero entre 25 y 30% para nuestro caso, y vamos a tener que mantener 25 a 30% de adjudicaciones con menos dinero. Y eso quiere decir que entonces hay que aplicar más recortes sobre los proyectos para que logremos alcanzar esa tasa de adjudicación. Y esto, por supuesto, que nos pone una presión a los miembros que estamos en los grupos de estudio, que somos al final, como les dije antes, quienes tenemos que hacer la recomendación de puntos de recorte. Aquí hemos tenido directores de ciertos grupos que han sido muy vocales respecto a esto. Por ejemplo, el director del grupo de física ha sido súper vocal en su preocupación de lo que esto significa para la ciencia en Chile, porque es como la corroboración efectiva de que la inversión en ciencia está disminuyendo, ¿ya? Estamos no con una tendencia al crecimiento en inversión en ciencia, sino que estamos con una tendencia a la reducción.
en inversión en ciencia. ¿Ya? Esto es una cosa que está informada. Em, el oficio 12 de Hacienda, como ustedes saben, ha instruido una rebaja de 3% para todos los ministerios. De esta rebaja del 3%, como se ha hecho público, vinieron las recomendaciones de recorte de las becas Chile, las recomendaciones de recorte de los programas Milenio, del programa Milenio, y la información que tenemos hasta este momento, y que es la información que nos ha transmitido Fabiola en sus reuniones mensuales a los directores, es que el proyecto, el instrumento Fondesit no se va a tocar, ¿vale? Que no va a verse afectado por este recorte del 3%. Pero no lo sabemos, ¿vale? No está en firme cómo va a suceder el recorte del 3% que tiene que aplicar el MinCiencia, y no tenemos claro cómo se va a informar ni en qué momento se va a informar. Lo que tenemos es como la marcada intención de la subdirección de defender estas asignaciones, ¿vale? Pero no sabemos qué va a pasar, entonces transmitirles que hay un componente de incertidumbre que es muy importante. Y entonces es momento de sacar nuestro mejor baile, queridos. En la última reunión que tuvimos con Fabiola, se nos transmitió la preocupación por esta situación. El Fondesit está muy preocupado, ¿ya? Y una de sus grandes preocupaciones radica en cómo comunicamos las cosas maravillosas que hacemos. Cómo nos hacemos cargo también de mostrar, de visibilizar lo que hacemos en investigación y cómo desde el ministerio, cómo entre el ministerio y la comunidad logramos tener un diálogo lo más fluido posible para mostrar lo que estamos haciendo a través de la financiación de los proyectos Fondesit. Entonces, la agencia y su área de comunicaciones han estado pensando en qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos estar parados en posición de defensa, para que logremos mantener la viabilidad y la existencia de los Fondesit produciendo ciencia básica, pero también mostrando que la ciencia básica en algún momento puede ser que avance a transferencias tecnológicas y a impacto social, ¿vale? La discusión partió con qué proyectos Fondesit han logrado escalada tecnológica y hemos logrado llevar la discusión a qué proyectos Fondesit han logrado impactos en política pública, en innovación social, en transferencia tecnológica, en construcción de conocimiento de vanguardia, ¿no? Como esto no es solamente quien llegó y construyó un robot o una app, perdónenme lo simple, sé que la transferencia tecnológica es mucho más que eso, pero para que simplifiquemos la conversación, no es solo eso, sino que muchos hemos tenido proyectos maravillosos en donde hemos logrado impactos sociales muy importantes, hemos logrado escaladas en política pública, hemos logrado abrir conversaciones. Y estamos en un momento en el que necesitamos mostrar eso, ¿vale? Y un poco yo vengo aquí, esta reunión nace del contacto que tuvimos con la sociedad, donde yo entré en comunicación y les dije, la agencia nos está pidiendo apoyo, la agencia nos está pidiendo que nos organicemos como comunidad y que tratemos de entregar información y tratemos de ayudar en este momento para que podamos mostrar las cosas maravillosas que se hacen a través de la financiación de Fondesit. Entonces vengo con toda la humildad a pedirles que nos organicemos como comunidad y que nos ayuden a encontrar ejemplos que todos tenemos virtuosos de las cosas maravillosas que estamos haciendo. Nos hemos dado hartas vueltas con Nerea respecto a cómo
cómo buscamos esta información y qué información recolectamos, ¿cierto? Porque además yo sí que quisiera reconocer que esto pone un desafío para todos aquellos que trabajan la ciencia más básica, la ciencia que está en el laboratorio, ¿cierto? La ciencia del comportamiento animal, la ciencia que es esta ciencia como la ciencia, vamos a decir entre comillas, la ciencia que está con puentes más lejos de ser aplicada, pero que es valiosísima para nuestro desarrollo como disciplina. Y hay muchas tensiones que yo realmente no sé cómo manejarlas, así que en realidad vengo con toda humildad a traer una propuesta que les voy a mostrar, a recibir sus comentarios, a que pensemos juntos qué se les ocurre que podríamos hacer, cómo tomamos esta información, porque o nosotros mostramos nuestro mejor baile o tenemos un futuro que está muy complicado, ¿vale? Entonces, em, así como abracemos la comunidad, les voy a mostrar el esqueleto de propuesta que tenemos para recoger esta información y me encantaría que todos juntos tratemos de pensar una estrategia que funcione. Y quiero además reconocer que esto no está libre de críticas, ¿vale? Porque es un poco, bueno, bailar el baile a la música que nos están poniendo. Y en una de esas, pues no quisiéramos bailar este baile. En una de esas quisiéramos bailar un baile con otra música, ¿vale? Pero esta es la situación que tenemos hoy, aquí y ahora. Y tenemos que tratar de enfrentarla y salir de esto lo más exitoso posible. Voy a abrir un segundo espacio para escuchar impresiones y reflexiones, preguntas si las tienen. Gonzalo. Gracias. Yo no tengo una pregunta, no sé si llamarla reflexión, pero eh, poco, poca factibilidad veo de que si la cosa se viene bajando, de que no vaya a seguir bajando. Creo que en estos casos, tal como por ejemplo en una situación altamente negativa, sentirse deprimido es como lo único que tiene lógica, de que la rabia para mí es lo que tiene lógica. Y no queriendo decir esto de que vayamos al Ministerio de Ciencia a tirar piedras, porque eso claramente no es lo que estoy diciendo. Difícil también es organizar un movimiento, pero al menos parte, al menos por hacerlo vocal, si es que este sentimiento se comparte. Chile invierte fracción de su Producto Interno Bruto en ciencia, ha ido disminuyendo y ahora vienen más recortes. Y obviamente la gracia no es de que todos, digamos, nos levantemos metafóricamente en armas y de que nadie tenga financiamiento para hacer ciencia el próximo año. Pero por Dios que mandaría un mensaje fuerte si es que realmente nos organizáramos y esto tuviese al menos una conversación, más que simplemente eh, bailemos en respuesta, disculpe, en respuesta a la música que nos pongan. Eh, Solamente con eso quería cerrar un pensamiento, no, me distrajo el sonido. Solamente eso. Gracias. Gracias, Gonzalo. Rocío. Sí, bueno, para lo que pueda servir la opinión de una, ¿no? Pero yo la verdad que ante la pregunta, pues sinceramente a mí yo sería partidaria de no bailar con esta música. Creo que es muy tramposo y peligroso entrar en esa lógica de tener nosotros que defender la aplicabilidad de la ciencia básica. Yo creo que la ciencia básica es relevante en sí misma y no deberíamos entrar en ningún juego que tenga que ver con eso. Todos sabemos que muchos proyectos de ciencia básica acaban siendo escalados, pero no es la labor de una, ¿vale? Entonces, creo que quizás la estrategia tendría que o podría ir con una mejor comunicación de la ciencia. Yo estoy más metida en ese tema últimamente y me estoy dando cuenta de la relevancia de eso, no solamente en la parte de divulgación,
sino en estas cosas de democratización de la ciencia, de involucrar mucho más a la sociedad y a un proceso mucho más activo de alfabetización científica para que la sociedad esté de nuestro lado. Yo creo que hay un juego que no es inocente, de alguna manera, donde se nos quiere presentar a todos como casi que vividores, privilegiados, donde todo acaba en un libro y eso no le aporta nada a la sociedad. Y ese discurso está calando. Entonces yo creo que hay que enfrentar esa discusión bien afirmados en la defensa de la ciencia básica y no tratando de fingir que estamos haciendo lo que no hacemos. Creo que esa honestidad es parte de la dignidad científica y que tenemos que apegarnos a ella. Esa es mi opinión, a ver, en esto. Gracias, Rocío. Bueno, yo creo que me gustaría rescatar ahí al tiro un elemento que tú pones, ¿cierto?, en la mesa y es, bueno, ¿qué hacemos en difusión? Porque tal vez lo que hacemos, nuestra tarea es construir ciencia básica y mostrar cómo hemos difundido. Yo, bueno, nos seguimos en redes, ¿cierto? Y entonces yo veo que tú estás activamente en esa tarea, ¿no? Como en mostrar que la ciencia básica es un aporte fundamental que tal vez no va a escalar aplicabilidad a la APA, a la patente, a no sé qué, porque no es, yo coincido, ¿no? Ese no es el fin, no es el objetivo, pero no quiere decir que estemos entonces encerrados en el laboratorio, gastándonos la plata y haciendo nada, ¿no? Lo que tú dices es importante, hay que hacer una tarea de alfabetización, una tarea de construcción de conocimiento social y tal vez podemos entonces anexar eso, como qué es lo que hemos hecho en difusión, porque aquí estoy segura que además todos hemos hecho una pega enorme en difusión, si hemos dejado los pies a lo largo de todo el país mostrando, dialogando y tenemos que ser capaces tal vez de mostrar eso para tener grupos sociales que estén a nuestro favor. Perdón, y que me había dejado una cosita, y ya con esto termino, y es también, bueno, yo creo que la ministra de Tecnología, que es como va a terminar llamándose al paso que vamos, creo que tiene una idea bastante clara por las declaraciones que ha hecho, ¿cierto?, de para dónde tirar todo este tema de las spin-off y de cerrar los contratos público-privado en ciencia. Yo creo que habría que darle el discurso, o sea, una vuelta al discurso público para decir, está súper bien que hagan esto, que la gente que haga cosas aplicadas, de transferencia tecnológica, etcétera, utilicen a la empresa privada para eso, pero la ciencia básica no puede estar dentro de la financiación privada. O sea, es que está en absoluto riesgo, no tiene ningún sentido poner al lobo a guardar las ovejas. Entonces, yo creo que habría como que pensar en cómo llegamos a la sociedad con ese relato, ¿no? Como, con ese relato, pero no inventado, no ficticio, en el mejor concepto de relato, de decir, está súper bien que la gente, como en estos pactos público-privados, desarrollen tecnología, aplicaciones, etcétera, pero defender como el papel de las universidades en la generación de ciencia básica y de estos fondos en particular como motor de desarrollo del país. Perfecto, mil gracias. Rodrigo, Rodrigo, te perdimos. ¿O estás? Rodrigo, te vemos. Pero tienes el micrófono. Sí, Ahí ahora sí. sí. Muchísimas gracias por el espacio. Comparto, claro, estamos en un contexto que se invierte poco en ciencia en Chile. Comparto la idea de la difusión y de la importancia de la investigación básica. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un punto que nos juega en contra y que se ve muchas críticas en muchos medios es que hay mucha crítica de que hacemos mucha pseudociencia también o no ciencia y viene la discusión de que si la no ciencia se tiene que financiar con recursos públicos. Yo creo que una forma y una buena estrategia, ¿no es cierto?, para defender lo que hacemos es, ¿no es cierto?, defender el rol de la ciencia, ¿no es cierto? Pero claro, se dan cuenta que, y esto es muy importante para nuestra sociedad, nos obliga a crear unos lineamientos para separar ciencia de no ciencia y entrar en la discusión de que la no ciencia se puede financiar con recursos públicos. Yo creo que esa puede ser una buena estrategia para valorizar nuestro trabajo. Gracias. Perfecto, gracias, Rodrigo. Tomo nota. Guillermo. Sí, bueno, primero que nada, o sea, dejar en claro que estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho acerca del rol de la ciencia básica. Yo soy un científico básico, he estado toda mi vida haciendo eso, digamos. Resulta que en los últimos meses, en mi caso, ha aparecido una aplicación importante del trabajo que he estado haciendo. Eh, pero digamos, lo dejo súper en claro, no es algo que haya buscado, sino que algo que en el fondo pasó después de muchos años de trabajo y todos sabemos cómo funciona eso. Entonces, primero, dejar el ofrecimiento de si quieren
mostrar algo en ese ámbito. En unos meses más voy a tener algo fuerte que mostrar. Todavía estamos colectando datos humanos, entonces por eso no me puedo comprometer, digamos, ahora ya a presentar algo. Eh, Sin embargo, yo creo que hay que ser cuidadosos como todos los demás, en cómo uno presenta eso. Yo creo que uno puede presentar la relevancia práctica de su investigación sin caer en el juego, digamos, sin entrar a exactamente el mismo baile, en el fondo. Y yo creo que ahí lo principal es dejar en claro que en el fondo cuando aparecen estas aplicaciones, uno muchas veces aparecen sin que uno las esté buscando, y lo otro es que aparecen después de años y años de trabajo. Entonces, para que aparezca una aplicación de conocimiento, al final tiene que quedar claro al público que en realidad es básicamente una carrera, digamos, son muchos años de trabajo y quizás muchos proyectos en conjunto que al final llevan a un resultado. Digamos que tiene que tiene una relevancia práctica, digamos, para el público. Entonces, claro, estoy dispuesto a presentar algo si es que ustedes creen que eso es, digamos, lo que quieren hacer. Y yo creo yo me imagino que no, o sea, que yo también creo que debemos ser varios los que tenemos cosas, digamos, prácticas que mostrar. Y lo podemos hacer sin caer en el juego o sin caer digamos, en la lógica que la administración actual está proponiendo. Yo creo que ahí lo principal es dejar en claro que, eh, digamos, el camino para llegar a eso es muy largo y que es imposible llegar a esos resultados sin un financiamiento a largo plazo. Eso es. Perfecto. Eso. Claro, tu énfasis estaría puesto en que ahí hay un resultado que en realidad oculta años y años de investigación y de esfuerzo. Bien. Mm. Pancha, hola. Hola, ¿cómo están? Sí, también comparto todo lo que dicen y bueno, este año a mí me ha surgido una oportunidad que quizás podría ser una especie de modelo, porque creo que la ciencia también va a tener más importancia a medida que nosotros también se lo presentemos a los ciudadanos, lo hagamos un poco más partícipe. Y por ejemplo, este año me invitaron para hacer una charla corta acerca de conducta canina en el Neurofest. Es un festival abierto a la comunidad, a la ciudadanía, adolescentes, niños. Entonces, quizás ese tipo de cosas son también los que nos va a ayudar a dar más visibilidad y a más peso también dentro de la ciudadanía, junto a las otras cosas que están proponiendo. La cosa es que no creo que la voz ciudadana es la que se está escuchando en estos momentos, no sé cómo llegar a los políticos de hoy, pero por lo menos puedo partir con ese tipo de cosas, un modelo así. Así que les puedo ir compartiendo cualquier cosa que vaya viendo y después puedo contar con esa experiencia. Perfecto, buenísimo. Sí, la idea es justamente les voy a mostrar como una idea que tenemos para recoger esas experiencias. El objetivo de la agencia es que la agencia sea el buffer para llegar a los políticos, porque es que la situación de la agencia en ese momento es que la verdad ellos tampoco tienen un consolidado de esta información que mostrar. Ellos pueden decir cuántos papers, la producción científica, como este tipo de indicadores, pero no tienen estos indicadores de llegado a impacto, de ciudadanía, de escalabilidad, como ese tipo de cosas, y es lo que nos están pidiendo ahora entregar para tratar de construir como ese buffer dialogante. Mauricio, gracias, Pancha. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El desarrollo de tecnología no es algo que deba hacerlo el mismo investigador de investigación básica, digamos. Eh, Podría hacerlo, pero no es su rol, no, digamos, no es su responsabilidad. Pero también yo creo que ahí se abre una pregunta, si es que en psicología estamos también en nuestras carreras de pregrado y posgrado, estamos formando competencias para que algunos colegas puedan dedicarse al desarrollo también de tecnología. Yo creo que el desarrollo de tecnología es algo importante para la sociedad. Solo que no lo podemos resolver todo con los mismos recursos ni con las mismas personas. Pero la pregunta que me hago es si nuestras mallas, nuestros planes de estudio, tanto de pregrado como posgrado, forman competencias en los nuevos profesionales para abordar este desafío, y a lo mejor es una conversación que tenemos pendiente
en ese plano de la formación. Lo segundo es que ya en el plano de la difusión y de acercar más lo que se genera como conocimiento en ciencias básicas, podríamos abrir un conversatorio permanente acá en la SCP y buscar maneras eficientes de poder difundir de mejor manera. Por ejemplo, a lo mejor en este mismo espacio podríamos abrir un ciclo de charlas de psicología en la frontera, por ejemplo, donde colegas que ya tengan terminado sus Fondesit puedan preparar una presentación dirigida al público, o sea, un punto intermedio entre especialista y lego, digamos, pero que pueda servir tanto para difundir a la sociedad, para hacer llegar a periodistas, para hacer llegar incluso como material de estudio, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, a lo mejor podríamos tratar de pensar en diseñar algo así y hacer algún piloto en el próximo semestre como para ver si funciona. Eso quería decir como lluvia de ideas, Perfecto. ¿no? Bien, Mauricio, pienso que podemos aprovechar, ¿cierto? Como darle una doble función a esta recogida de información que tenemos que hacer. Y es que si ya la vamos a hacer, si ya vamos a construir este repositorio para informar a la agencia, pues que eso también sirva para que la sociedad tenga ese espacio de conversación, de muestra y de difusión. Y bueno, el tema de las carreras me parece que ahí sí estamos en el desierto más árido. Dudo mucho que haya alguien desarrollando competencias en este nivel en psicología. No lo sé, lo desconozco, pero lo intuyo. Gonzalo. Solo plantear una pregunta a quien la quiera responder si es que así lo siente necesario. Yo me pregunto si es que alguien considera de que estas u otras buenas ideas, porque todas son buenas ideas que promueven la transferencia del conocimiento, que es, digamos, casi prácticamente el fin último que también buscamos, teniendo también en consideración que a los y las investigadores prácticamente se nos pide de todo, no solamente buscando también haciendo administración financiera, entre otras cosas, ya es más ahora, más encima de transferencia tecnológica y empleabilidad. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien realmente cree de que esto va a tener algún tipo de impacto en que no se siga recortando el presupuesto? ¿Quién quiere? O sea, me atrevería a decir que eh, por lo menos hay que intentarlo. Ahí un poco va quizás el punto detrás, y bien cortito. Me pregunto si es que estrategias de hacer nuestra pega en este sentido son las que realmente nos van a poner en la mesa, más que simplemente nos pongan, digamos, ellos la música. Si creen, digamos, que considerando que la evidencia ha demostrado que the trickle down economy, en la que quiere promover el gobierno, que está evidenciado que no lo hace, y a nosotros nos piden, digamos, que demostremos lo que hacemos y el impacto que tiene, nuevamente, es también saber con quién estamos hablando y si realmente nuestro mensaje va a llegar. Y si estamos siendo ingenuos en de que, y nuevamente me pregunto, de que estas buenas ideas, estas buenas prácticas que tienen un buen impacto, realmente van a tener algún tipo de consecuencia que vaya en favor nuestro. Eh, Mauricio. sí, es que yo creo que el problema no está en si nos oponemos o no nos oponemos, o si nos oponemos nos quedamos ahí en la oposición. Yo creo que el tema es que hay ciertas necesidades o desafíos de país que imponen ciertas agendas y nosotros no estamos en la discusión de cuáles son esas agendas. Después hay instrumentos para estimular el desarrollo de ciertos objetivos estratégicos para el país. Y estos instrumentos no necesariamente son los más buenos. Por ejemplo, querer hacer todo con los mismos recursos y con los mismos investigadores y con todo y recargar, como un poco dice Gonzalo, no es una buena estrategia, no es un buen instrumento. Hay que crear otros instrumentos, hay que financiar de manera distinta. Y yo creo que ahí es donde está el problema, pero nosotros tampoco hemos tenido la capacidad
de meternos en esa conversación, digamos, sistemáticamente. Entonces, creo que yendo como al fondo del tema, lo que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer, qué nos falta, cuánto tiempo, qué acciones tenemos que hacer para poder meter la cuchara y tener una voz en esas discusiones, porque al final de cuentas igual la música la va a poner el que pone la plata, digamos, y el problema es que si ahora en este gobierno se imponen ciertas cosas, va a echar a andar una máquina tremendamente compleja para que en un cambio de gobierno después se cambien de nuevo las leyes o se cambian de nuevo los instrumentos y nos va a dejar a todos a medio camino entre una cosa y otra. Entonces, la pregunta es también nosotros como psicólogos, investigadores en Chile, ¿para dónde vamos, digamos? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Cómo nosotros consideramos que podemos aportar a la sociedad y qué le proponemos al gobierno? ¿Qué instrumentos, qué estrategias le proponemos para que eso se logre? Entonces, o sea, está bien oponerse a algo que no consideramos que es correcto, me parece que hay que hacerlo, pero tampoco creo que nos podemos quedar ahí nomás, tenemos que tener propuestas bien claras y tenemos que generar los espacios para que conversemos y para que generemos estas propuestas en términos de ideas, en términos de estrategia, lo más sólidas posible. Sí, yo lo único que podría aportar a esta conversación es transmitirles la percepción que tengo de lo que se nos informa a los directores de grupo y es la percepción de una real preocupación en la subdirección por proteger el instrumento, porque podamos seguir teniendo inversión a través de Fondesit y que Fondesit siga siendo Fondesit y no un espacio de construcción de patentes y de escalabilidad tecnológica, ¿no? Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo percibo y desde ahí nos están pidiendo ayuda. Y también me he dado cuenta que, dado que somos 31 grupos, ¿no? Y son básicamente 31 intereses operando, aquí el que más chilla y el que más duro pide es el que también se va posicionando en la conversación. Entonces, en este momento es importante, creo, que nosotros como comunidad le podamos, que no, me voy a decir, es importante que le podamos mostrar al Fondesit que somos una comunidad organizada, que psicología es una comunidad que es capaz de responder. Entonces, ok, hoy me estás pidiendo esta información, yo te doy esta información, pero es que eso lo que hace es que nos va convirtiendo en un interlocutor válido, ¿no? Como yo sé que si les pido, psicología me va a responder, ¿no? Y eso nos va posicionando y nos va dando un lugar y bueno, yo vengo de un país en guerra, yo vengo de un país que tiene más de 65 años de un conflicto armado crónico, y solo me queda decir que o vivimos con resiliencia y con esperanza, o pues no sé, ¿qué será de nosotros, no? Mi país se ha venido abajo 65 años y aquí seguimos. Entonces creo que hay que intentarlo. Por eso yo les decía, vengo humildemente a decirles, por favor, ayúdenme a mostrar que somos una comunidad que está organizada y que somos capaces de responder a esta solicitud y veamos cómo poquito a poquito esa voz se va escuchando y qué cosas son las que vamos a lograr. Creo que vamos a lograr más así que estando callados como espectadores. Me parece que es una posición que va a ser más compleja por lo menos en el mediano plazo. Entonces, con eso en mente, les quiero mostrar cómo la propuesta que hemos diseñado, la idea es convertir esto en un Google Form que podamos difundir, ¿cierto? Donde participemos no solamente los socios activos de la sociedad, porque también creo que la sociedad tiene que ser un parlante para la construcción de psicología, de ciencia psicológica en el país. Hay mucha gente que hace ciencia y que no está en la sociedad. Entonces la idea es como ir generando estos buffers de comunicación. Esto es un instrumento en construcción. Esto no está absolutamente cerrado. Siéntanse en libertad de sugerir, agregar cosas, quitar cosas. Bueno, conversémoslo y lleguemos a un acuerdo en virtud del tiempo, porque son las 4 de la tarde. Se los voy a mostrar. La idea es que esto va a ser, le hemos puesto mapeo de investigación en psicología bajo financiamiento Fondesit.
Hemos tratado de hacer una cosa poco pretenciosa. El presente formulario, impulsado por la Sociedad Chilena de Psicología Científica, tiene por objetivo identificar y caracterizar la producción científica orientada a ciencia básica financiada desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. La información recopilada es confidencial, se utilizará para reunir información estratégica y avanzar en una estrategia comunicacional. Entonces, la idea es que puedan incorporar sus datos como investigadores para que podamos contactarlos a fin de solicitar más información en los casos en los que sea necesario. El nombre completo, el correo, la institución principal, su facultad, escuela o departamento, y la línea principal de identificación. Sociedad Científica de Psicología. Sí, Fernando, gracias. Em, Identificación del proyecto, que nos cuenten si han sido investigadores responsables o coinvestigadores en los últimos 10 años, ¿cierto? Pensamos hacerlo acotado porque recoger información hacia atrás nos parece que puede ser más complejo, pero súper abiertos a sus sugerencias. Que nos cuenten si van a informar como investigadores responsables o como COIS. En cualquier rol se puede informar. El título del proyecto, si no se acuerda del título exacto, da lo mismo, una cosa más o menos aproximada. El código para que lo podamos encontrar en las bases de datos. ¿Quién financió, regular, iniciación o postdoc? Y un espacio de reporte donde nos den un resumen del proyecto, el objetivo general que tuvo la investigación, si el proyecto logró transformación social, esto es, logró impacto en política pública, iniciativa legislativa, algún programa implementado en espacio público, puede ser, pero no es necesario que haya logrado avanzar a registro de propiedad intelectual, derecho de autor o patente, o si logró transformación tecnológica, entendiendo si logró avanzar hacia la generación de un dispositivo tecnológico conservador. Puede ser, pero no es necesario, que el resultado haya sido un prototipo para avanzar en Corfo, en Fondef o bien que haya logrado una patente. Y si marcó sí en cualquiera de esos dos, que explique cómo sucedió la transferencia con un reporte de resultados donde mencione los principales hitos observables del proyecto. ¿Vale? Y esto podría reproducirse la cantidad de veces que sea necesario. Yo podría informar no un solo proyecto, sino que podría informar logros de varios proyectos. Ya de la conversación que hemos tenido, me doy cuenta que deberíamos agregar si ha hecho divulgación, ¿no? De el proyecto y como en qué espacios ha hecho esa divulgación. Me parece que es algo que podríamos agregar. Y, Rocío, ¿lo dejo de compartir para vernos o lo Si me mantengo? puedes bajar un poquito, por favor, porque quiero ver los dos puntos de anterior. Había la transferencia Tú social. dime, Sí, ahí, transformación social. Logró impacto en política. espérate, te lo acomodo para que quede más fácil. Ahí. Bueno, voy a insistir solamente una vez más que no me parece bien jugarles el rollo. Dicho esto, transformación social. Yo puedo decir porque me parece que las 4 apariciones que he hecho en la radio y el vídeo de divulgación y todo lo demás aporta en transformación social porque ahora la gente entiende mucho mejor la importancia de incorporar el sexo biológico en los estudios, por ejemplo, sobre miedo y ansiedad. Ya, yo no tengo ni un indicador sobre eso. La política pública va mucho más atrás de todo eso. Entonces, creo que aportar estos datos o esa forma de medir nos va a jugar en contra, insisto. Incluyamos la divulgación, la comunicación científica como algo más, si es que va a ir para adelante, pero creo que es súper arriesgado, de verdad. Esto creo que lo único que se puede hacer, un poco en la conversación que está levantando Mauricio, las posibilidades de acción que tenemos son ridículamente pequeñas, pero sí puede pasar algo que es tremendamente peligroso, que es que validemos esta postura. Y yo creo que no podemos legitimizar no sé si lo he dicho bien. De verdad creo que es súper arriesgado porque esto no va a terminar acá, esto es parte de un proceso. Entonces, si la sociedad entiende que estamos legitimando esto y que la investigación y la ciencia La son lo perdí. relevante, si Ah, aporta de forma volviste. directa Ujú. y inmediata a la sociedad. Sí, eso, que trasladar ese mensaje a la sociedad de que solo es legítimo investigar cuando hay una aplicación directa e inmediata a la sociedad es de verdad muy peligroso, creo yo. Guillermo.
Sí, bueno, no voy a, en esta ocasión no voy a estar de acuerdo completamente con Rocío, aunque por supuesto que entiendo toda la preocupación. Eh, yo agregaría algo a esto, sí, que tiene que ver con lo que estaba hablando antes, que en el fondo, claro, en el momento que alguien dice que tuvo algún impacto o tiene alguna tecnología o se está acercando a alguna tecnología, debiese haber alguna descripción de el proceso que lo llevó a eso, en el fondo, que quede explícito, digamos, como cuántos años de inversión uno tuvo que hacer para llegar a ese resultado, porque en el fondo, eh, claro, como les decía antes, yo creo que en la mayoría de los casos eso corresponde a una escala temporal que no está, es algo a largo plazo. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, me parece que estamos evidentemente en una situación que es compleja, ¿cierto? Una situación que además arrastra emociones, nos compromete en lo más íntimo, en lo más personal, desata miedos, aprensiones, de todo. Ya quiero decirles que emocionalmente empatizo y comparto todo. Em, y en una situación difícil, pues nunca, las decisiones que se tomen, nunca estaremos todos de acuerdo, ¿cierto? Y no todos necesariamente estaremos representados. Entonces, la pregunta es, me parece que estamos en una situación donde no hay media tinta, o informamos o no informamos. Y o informamos recogiendo información desde los canales de la sociedad o no lo hacemos desde la sociedad. Y creo que tendríamos que irnos de aquí con alguna definición a este respecto, porque la máquina se mueve con nosotros arriba o abajo de ella. Dice Juan Oliveros, quizás se podría agregar un ítem donde reportemos si hemos contratado capital humano avanzado, ya que también ha habido un discurso que los fondos si no generan empleo. Ujú. Mauricio. Yo creo que con esto ya se ha logrado el objetivo, Marcela, ¿cierto? O faltará redondear algún punto. No, si nadie tiene más sugerencias, dice Guillermo que tal vez podríamos votar a nivel de sociedad. No sé eso cómo se hace, ya yo soy solo el mensajero. No, no sé. Eh, sí, es que me queda a mí una duda si lo que tú estás proponiendo, lo estás proponiendo para hacerlo como un acuerdo consensuado de los que estamos acá en este momento o una interpelación a la SCP en su conjunto. Si acordamos algo aquí, ¿qué nivel de validez y representatividad va a tener eso respecto al desafío que tú nos propones? En lo particular, yo creo que es un tema complejo que no tiene consenso, por lo tanto yo no me atrevería a tomar ninguna decisión en este momento respecto a eso. Creo que podríamos sí a lo mejor acordar alguna otra reunión o alguna otra modalidad de trabajo como para abordarlo y generar ya propuestas o líneas de acción más claras y consensuadas. Eh, entonces, no sé cuál es tu expectativa al respecto, Marcela, como para no cerrar esto así con el tema en el aire, ¿no? No, mi expectativa es contarles, es socializar que estamos en esta Ya. situación, que se nos ha hecho esta solicitud a los directores. El compromiso que tomamos los directores fue buscar los espacios que pensemos más eficientes para comunicar esta solicitud a nuestras comunidades y que las comunidades en su libertad de acción, según y como estén organizados y sus propios estatutos manden, determinen
cómo quieren participar, de qué manera, entendiendo que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Nos han hecho un llamado un poquito de urgencia o se percibe, digamos, el tono de urgencia en que esto es algo que la agencia está necesitando, ¿ya? Y bueno, obviamente que ahí mi posición es la posición del mensajero. Por favor, no matemos al mensajero. Yo estoy como a mortadela del sándwich y lo dejo para que la sociedad en sus canales y en sus maneras de funcionamiento lo decida. Y si cuando se decida estamos todavía a tiempo, lo haremos. Y si cuando se decida no estamos a tiempo, no habremos podido hacerlo y ya está. Ya, yo un poco la intención es generar el espacio para que ustedes estén en conocimiento, para transmitir la información a la comunidad, contarles que hay un sentido de urgencia y cómo se resuelva, me cuentan y miramos. Profesora Tenorio, en términos, Profesor Quintana. ¿hay algún tipo, digamos, de plazo, sea más o menos dibujado ya en este sentido de urgencia para poder gestionar lo que podría ser una Eh, posición no, de la sociedad? Disculpe. sí, tranquilo, no explícita, pero lo que sabemos es que hay grupos que ya están recogiendo información. ¿Ya? Y me parece que la agencia tiene te diría que hay un horizonte plazo en torno a un mes, más o menos, para tratar de tener ya información y que ellos, porque además hay que pensar que la agencia va a recibir un vaciado enorme de información que después tendrá que ver también a su vez cómo lo gestiona. Y una pregunta quizás más de tras bambalinas. ¿Esta gente tiene los mejores intereses de la agencia en nosotros o están más alineadas con el gobierno? Yo te diría que la subdirección está muy preocupada por nosotros. Bueno saberlo. Sí, Bien. Fabiola ha sido como bien transparente en eso. Mauricio. Bien, yo creo que está todo puesto sobre la mesa. Está, ¿cómo se llama? Eh, lo que tiene que estar claro, y te agradecemos en ese sentido toda la información respecto a los fondos, ¿sí? Y también nos presentaras este desafío. Yo creo que es un tema que tenemos que conversar, como tú dices, y resolver con relativa urgencia también. Así que te agradecemos mucho, mucho, mucho que hayas accedido a presentar ahora eh, esta conversación. Ha sido de gran utilidad y en nombre de la sociedad te doy las gracias y nos despedimos también. Que estén muy bien, que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo, cuídense Muchas y estamos gracias. muy en contacto.